tenemos al otro lado de la línea. Vamos a generar una entrevista con el doctor Marcelo Espinel Vallejo, subdirector de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, quien nos acompaña ya a esta hora de la mañana por Radio Noticias Cuenca. Vamos a generar un pequeño análisis sobre lo que ha sucedido últimamente en el país y después pasamos a quienes generaron estas campañas seccionales. Unos llegaron al cargo y otros no. Se gastaron todo el dinero, los aportes, de dónde fueron recibidos. ¿Quién controla este recurso relacionado al tema de aportes a las campañas electorales? A los alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, concejales y todo eso. Doctor Marcelo Espinel Vallejo, buenos días. Gracias por atender este medio de comunicación. ¿Usted me escucha? Muy buenos días. Un gusto poder acompañarlos la mañana de hoy. Cordial y atento saludo a la audiencia. Perfecto, doctor. Antes de entrar en materia, yo quisiera tener su opinión con respecto a los hechos deleznables que se generó el día de ayer con la muerte de un candidato a la presidencia de la República, que es Fernando Villavicencio. Bueno, sin duda que es una situación extremadamente preocupante el que se ponga en riesgo la vida de los ecuatorianos y sobre todo en este caso el riesgo, la democracia, la vida de un candidato a la presidencia que alertó al respecto de las amenazas que había recibido en contra de su integridad, y creo que es necesario acciones mucho más contundentes por parte del gobierno. Creo yo que ya no estamos para decretos de estado de excepción que desafortunadamente no dan resultados y para pésames interminables. La situación es extremadamente lamentable y pone en evidencia cuál es el estado de nuestra democracia. Muy bien. Tan lamentable y tan frágil como usted mismo lo señala el estado de la democracia hoy por hoy en el país. ¿Cómo entenderlo cuando efectivamente se señala que la narcopolítica, grupos delincuenciales organizados financian a candidatos en elecciones nacionales, seccionales y todo aquello? ¿Qué tiene en el radar la Fundación Ciudadana y Desarrollo sobre este tema? Bueno, en ese sentido creo que es importante decir a la audiencia que la ley es clara y la ley determina obligaciones para el Consejo Nacional Electoral, para la Fiscalía, para la Contraloría y para la UAFE al respecto de profundizar en los análisis, investigar, hacer auditorías sobre cómo se está financiando la política en el país. Y si es que estas instituciones no cumplen con sus obligaciones legales, desafortunadamente estaríamos abriendo una puerta para que el financiamiento ilícito de la política entra a nuestro país. Y eso tiene graves consecuencias, porque ese financiamiento ilícito es el que produce corrupción, pero asimismo puede producir que bandas del crimen organizado puedan hacer y deshacer en nuestro país bajo la venia de las autoridades electas. Así que en ese sentido, pues, desde la Fundación Ciudadana y Desarrollo hemos empezado a realizar análisis sobre cómo los candidatos a los distintos cargos van reportando quiénes financian su política, quiénes financian sus campañas, y en qué están gastando el dinero. Realizamos un análisis hace menos de un mes sobre cómo se financiaron las campañas de los candidatos a las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca y cómo reportaron el dinero recibido. Y obtuvimos varias sorpresas. Muy bien. ¿Hay entonces indicios de que grupos delincuenciales puedan financiar campañas electorales? Lo dijo el mismo candidato a la presidencia que el día de ayer fue asesinado cobardemente, que los grupos delincuenciales tienen sus propios candidatos para las elecciones seccionales. Inclusive, yo recuerdo en ese entonces que llegó a la ciudad de Cuenca con el Frente Parlamentario Anticorrupción y denunciaban asuntos relacionados a financiamiento de minería ilegal, de grupos delincuenciales, de otros asuntos también relacionados al crimen organizado que tendrían sus propios candidatos. ¿Hay algún tipo de indicio, doctor, sobre esto? Lo que nosotros tenemos claro en la Fundación es que las entidades públicas no están cumpliendo con su trabajo. El indicio que nosotros tenemos es que el Consejo Nacional Electoral no está auditando oportunamente el financiamiento de la política en el país. El indicio que tenemos es que el Consejo Nacional Electoral no está presentando las denuncias respectivas ante el Tribunal Contencioso Electoral ante aquellas organizaciones que están incumpliendo con la ley y que no nos están contando a los ecuatorianos cómo financia sus campañas. Tengan la seguridad que si existe este nivel de opacidad y falta de control,
aquello que pudo haber sido denunciado por Fernando Villavicencio es altamente probable. Muy bien, nos queda bien claro. Ahora, doctor, con respecto al análisis que ustedes realizaron sobre quiénes financiaban, cuánto se financió, cuánto se recogió, cuánto declararon los candidatos en ese entonces a las alcaldías y quizás también a las prefecturas de Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿qué se pudo encontrar? Bueno, en primer lugar, este reporte en la primera fecha de corte, que fue el 5 de junio, pudo evidenciar que tan solo se reflejaban en la página web del Consejo Nacional Electoral los reportes de ingresos y gastos de solo 3 candidatos de la totalidad de candidatos que tuvimos en Cuenca. Es decir, que únicamente 3 de los 9 candidatos al 5 de junio habían presentado sus reportes de ingresos y gastos. Posterior a esto, presentamos una solicitud de acceso a la información pública del Consejo Nacional Electoral y en esa respuesta nos confirmaron que al menos Pedro Palacios, el exalcalde de Cuenca, y Verónica Abad, actual candidata a la vicepresidencia del país, junto con Daniel Noboa, no presentaron ni sus informes de ingresos ni sus informes de gastos. Esto de por sí ya es un incumplimiento de la ley y que debería haber inhabilitado a María Verónica Abad a ser candidata, así como también inhabilitado a aquellas inscripciones de candidaturas a la Asamblea Nacional por parte del movimiento Amigo en la provincia de La Suay. Además, lo que se pudo obtener fueron ya los reportes de ingresos y gastos del resto de candidatos. Por ejemplo, dentro del reporte se pudo observar que Paul Carrasco indicó a la autoridad electoral y por ende a los ecuatorianos que no tuvo ningún aporte durante su campaña y que lo que llegó a gastar durante todo el proceso electoral fueron $354. Por otro lado, el ex candidato a la alcaldía de Cuenca, Roque Ordóñez, indicó a la autoridad electoral que había recibido un total de $5,244 y que gastó durante toda la campaña $5,246. En el caso de los candidatos Adrián Castro, Jaime Moreno, Mario Castro, así como también Omar Ceballos, desafortunadamente la página del Consejo Nacional Electoral tiene un error. Uno intenta descargar los archivos e inmediatamente se despliega un error. Habrá que identificar aquí si es que los candidatos realmente presentaron sus reportes o hay un error por parte de la autoridad electoral. Y finalmente, creo que es importante hacer énfasis en que el actual alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, reportó que tuvo ingresos por más de $50,000, que tuvo $52,078.90 como ingresos, como aportes a su campaña, pero lo que nos genera ruido es que se reporta que apenas hubo un gasto de $10.22. Habrá que identificar cuál fue el error, si realmente se reportó de manera inconsistente esta cantidad de dinero a la autoridad electoral o de hecho solo se gastó $10.22. Creo que en ese sentido, pues, la pelota está en la cancha tanto de el actual alcalde, Cristian Zamora, que dé explicaciones a los cuencanos sobre este reporte y que también la Delegación Provincial Electoral de la SUAY pueda indicar a qué se refiere esta cantidad. A la larga, las delegaciones provinciales tienen direcciones de fiscalización de partidos políticos que tienen que auditar estos reportes. Estos reportes a la larga tienen que coincidir con aquello que se puede observar en los cierres de campaña, en los mítines políticos, etcétera, y nosotros estuvimos presentes en los cierres de campaña de 3 candidatos, entre ellos el cierre de campaña de Cristian Zamora, en el cual se vio una ingente cantidad de recursos utilizados. Tarimas, artistas en escena, productos promocionales que tienen un costo y que alguien tiene que haberlo pagado y que tienen que ser reportados. Doctor, la Fundación Ciudadana y Desarrollo cree que, por ejemplo, Paul Carrasco gaste $350 del candidato a la alcaldía, Roque Ordóñez, y hoy candidato a la Asamblea Nacional en la provincia de La Suay, Roque Ordóñez, pues que gaste $5,244, que usted mismo señala, quizás le queda corto al monto, y que, por ejemplo, el alcalde Cristian Zamora Matute reporte ingresos de $52,000 y que gaste solamente $10. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿dónde queda el tema de las tarimas, monigotes, jingles, cajas de fósforo, camisetas, gorras? Que eso no vale $10, doctor. Entonces, ¿creen ustedes
en la palabra del candidato? Sin duda que sí, ahí es cuando nosotros precisamente nos entra la duda. Como le comentaba, nosotros estuvimos presentes en los cierres de campaña de 3 candidatos en los cuales se puede evidenciar la gran cantidad de recursos utilizados, que no son consecuentes con los valores que se reportan. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Quito, cuando hicimos este mismo reporte, este mismo análisis, este mismo monitoreo, se pudo evidenciar candidatos que reportaban cifras completamente distintas en sus costos totales, sus gastos totales de campaña. Por ejemplo, valores que bordearon los $60,000 en el caso de la candidata de gobierno, Luzerena Coloma. Jorge Yunda nos dijo que gastó $50,247. O, por ejemplo, el alcalde electo, Pavel Muñoz, informó que gastó un total de $30,441. Y como dato final, para ver tal vez esta inconsecuencia o esta incongruencia de los datos de Cuenca con otras ciudades, en el caso de Guayaquil, a nosotros también nos llama mucho la atención que el alcalde electo, Aquiles Álvarez, menciona que gastó alrededor de $360,000 en su campaña, algo que incluso supera en más de 5 veces lo gastado en la ciudad de Quito por quien más reportó gastos dentro de su campaña. Entonces, tener cifras de $5,000 como la más alta en Cuenca sí nos genera muchísima curiosidad y que hace un llamado al Consejo Nacional Electoral para que audite estos valores e identifique si realmente son consecuentes con aquello que gastaron los candidatos. Pero, doctor, gastar $10 para una alcaldía nos parece algo irrisorio y algo también un poco como piensan que nos toman el pelo a los ciudadanos. Decir en el Consejo Nacional Electoral que hemos gastado $10 para ser alcalde. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Quiénes son los que no transparentan, de hecho, los gastos que incurre una campaña electoral? Usted me dice un dato importante, Aquiles Álvarez, unos $300,000. Una campaña mínima para una candidatura provincial o local, en los cantones que tiene el país, pues los principales cantones que tiene el país, pues está más o menos en unos $300,000, $400,000. Pero decir acá que se gastó $10 para ser alcalde, pues esto nos parece que se trata de un insulto a la inteligencia del ciudadano, ¿o no, doctor? Incluso para que podamos nuevamente hacer un llamado al Consejo Nacional Electoral a que nos dé una respuesta. En el caso de Guayaquil, que usted hacía mención, el valor reportado por Aquiles Álvarez es de $0.00. Y frente a la denuncia que hacemos como fundación, el alcalde Álvarez sale a los medios de comunicación a indicar que él reportó $360,000 y que el problema está en el CNE. ¿Qué está pasando? ¿Realmente los candidatos reportaron bien, reportaron mal? ¿Están tratando de solucionar ahora aquello que fue observado por los ciudadanos? El Consejo Nacional Electoral tiene que dar una explicación. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo con su labor? ¿Está al menos revisando los informes que dan los candidatos o simplemente firman aquello que reportan y no ponen atención a los valores consignados? Sin duda que una campaña electoral es costosa. Incluso el Código de la Democracia determina cuáles son los montos máximos que pueden gastar los candidatos para no cometer una infracción electoral. Pero los valores reportados están muy por debajo de ese límite electoral y más bien eso hace que nos llame la atención si es que están transparentando o no cuánto cuesta hacer política en este país. Ahora, en el caso de Aquiles Álvarez, siquiera trata de sincerar el monto, más de $300,000. ¿Qué pasa en el caso de Pavel Muñoz y qué pasa en el caso de Cristian Zamora acá en la ciudad de Cuenca? ¿Ha dicho algo sobre el gasto de la campaña electoral? Porque $10, insisto, es una tomadura del pelo para el ciudadano cuencano. No hemos tenido una respuesta ni un pronunciamiento del alcalde Zamora. La respuesta y pronunciamiento del alcalde Aquiles Álvarez fue inmediato. Creo que es importante que desde los ciudadanos cuencanos, desde los medios de comunicación en Cuenca, pues se exige una respuesta al alcalde Zamora. Puede ser, no dejemos esta posibilidad cerrada, que hubo un error en el reporte, que el archivo cargado por el Consejo Nacional Electoral es erróneo. Sin embargo, es necesaria una respuesta al alcalde Zamora.
es necesario que el alcalde Zamora transparente a los ciudadanos cuánto gastó en su campaña, porque es una obligación tanto de las organizaciones políticas como de la autoridad electoral entregar esta información a la ciudadanía para que de esta manera se pueda construir una democracia sana en el país y que no exista ningún tipo de suspicacia al respecto de dónde provienen los fondos que se utilizan para financiar las campañas. Doctor, ¿no cree que esto da paso en la falta de control por parte de quien lo debe hacer, que es el Consejo Nacional Electoral? Abre la puerta para que mafias, grupos de delincuencia organizada tengan financiamiento o aporten en las campañas de los partidos políticos, porque al fin y al cabo, si un alcalde dice, yo gasté $10 únicamente en una campaña para llegar a la alcaldía, no importa que el otro pueda recibir 2 o 3 millones de dólares para embanderar las principales cabeceras de todos los cantones a nivel nacional, y eso nadie no controla. ¿No cree que esta situación, la falta de control del Consejo Nacional Electoral, abre la puerta para que criminales aporten a campañas de políticos? Sin duda que sí, la falta de control, la opacidad en la información es una ventana abierta a la corrupción. Por eso es que desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, como capítulo de Transparencia Internacional, lo que nosotros exigimos a las instituciones públicas, a los actores políticos, es que cumplan con la ley. Ni más ni menos que eso. Que cumplan con la ley como tenemos que hacerlo todos los ecuatorianos. Pero desafortunadamente, al poner en evidencia estos incumplimientos, también se pone en evidencia que, al parecer, a la autoridad electoral no le interesa controlar y que la autoridad electoral únicamente se limita ahora a organizar elecciones y no a cumplir con su otra función, que es fortalecer y controlar el sistema de partidos políticos en el país. Doctor, pero también depende de la corresponsabilidad que deban de tener los candidatos, quienes se creen pristinos, que son los representantes y los referentes de la moralidad y todo eso. ¿Por qué argumento esta situación? Porque quienes han llegado a los diferentes niveles de gobiernos, alcaldías o prefecturas, dicen que son los adalides de la ética, de la moral, pero sin embargo, cuando vemos algo tan básico como cuánto gastaron en campañas electorales, no transparentan también el gasto que deberían de reportar por ley en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, aquí, ¿cómo podemos confiar en autoridades que fueron electas por voto popular si incumplen la misma normativa cuando ellos deberían de ser los referentes de cumplir la ley? Exactamente, esto rebasa ámbitos morales, rebasa ámbitos éticos, es el cumplimiento de la ley. Tengan la seguridad que aquellos que siendo candidatos y respetan la ley, con mayor razón y con mayor libertad lo harán en el caso de ganar las elecciones. Por eso es importante que los ciudadanos también comprendamos la importancia de un voto no solo informado, sino responsable, que pueda tender hacia aquellas personas que están cumpliendo con la ley. Doctor, ahora, el tema del aporte, el tema que se visibiliza aquí es lo que se registra en el Consejo Nacional Electoral, los ingresos, y no se registran los egresos. Pero hay también aportantes en campañas electorales quien dice, yo meto este billete, yo meto este dinero, pero al fin y al cabo no me registras como aportes. Hay personas que, por ejemplo, financian a los candidatos diciéndole, yo te doy las tarimas, yo te doy las pantallas LED, o yo te doy unas 10,000 cajas de fósforo, unas 10,000 camisetas, yo imprimo 10,000 veces tu folleto de propuestas electorales. ¿Esto cómo registrarlos? ¿Por qué voy por ese tema? Porque estos aportantes, quien no lo hacen en crudo, después aparecen con contratitos en las administraciones, o si no, aparecen ubicados en puestos claves de las administraciones de las instituciones públicas. ¿Cómo se puede registrar y cómo se puede evidenciar esta práctica totalmente que contrasta valores, principios y morales? Usted la tiene muy clara, mi estimado amigo. Precisamente el Código de la Democracia determina que no solo tienen que reportar los candidatos aquellos aportes en dinero, sino también aquellos aportes en especie. Y los aportes en especie tienen que ser registrados a valor de mercado. Y le pongo el ejemplo concreto. Por ejemplo, en la alcaldía de Guayaquil, el jefe de campaña
de Cintia Viteri, la exalcaldesa de Guayaquil, había informado a un medio de comunicación que esta cerveza artesanal denominada La Colorada era un aporte de un cervecero artesanal. Eso tenía que haberse colocado en sus reportes de ingresos y en sus reportes de gastos. Desafortunadamente, igual en la página del Consejo Nacional Electoral, lo que vemos los ciudadanos es que Cintia Viteri reporta 0 en ingresos, 0 en gastos. Igual, si mal no recuerdo, en la campaña de uno de los candidatos de la alcaldía de Cuenca, hubo un cantante que es participante o ex participante de estos concursos de Yo Me Llamo, que se presentó gratuitamente, en sus palabras, en uno de los cierres de campaña. Eso también constituye un aporte en especie que tiene que ser valorado y colocado dentro de los informes de ingresos y gastos. Caso contrario, se está incumpliendo con la ley y da paso a lo que usted menciona. No doy mi aporte en dinero, lo doy en especie, y de esa forma, al momento en el cual la autoridad, que es candidata en ese momento, pueda devolver este favor a través de el otorgamiento de un contrato. Doctor, ahora, hay un trabajo que también deben de hacer para finalizar justamente este importante diálogo que tenemos con usted. Desde la Fundación Ciudadana y Desarrollo, el trabajo enmarcado a estas elecciones nacionales, en donde se elige también a candidatos asambleístas y que están recayendo nuevamente en prohibiciones de ley ante el nulo accionar que realiza el Consejo Nacional Electoral. El artículo 278 del Código de la Democracia, en el numeral 3, dice que los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan al voto para a favorecer determinada referencia electoral o promuevan aportes económicos a una u otra organización política de candidato o candidato, pueden ser sancionados hasta con 20 salarios básicos unificados, destitución, suspensión de los derechos de participación, desde 6 meses hasta 2 años que se aplican en aquello. Hemos visto que a nivel nacional hoy en día las autoridades seccionales ya en el puesto están apoyando a candidatos a la presidencia de la República. En la provincia de La Suay, el prefecto Juan Cristóbal Lloret, pues a veces deja de ser prefecto y se convierte en un cachiporrero de la lista a cual tiene su binomio a la presidencia de la República. Lo mismo sucede en las alcaldías y hasta en los gobiernos parroquiales. ¿Qué control hay sobre esto? ¿Y qué han hecho ustedes para evitar quizás que se genere este atropello a la democracia? Siempre lo que nosotros hacemos de la Fundación es exigir a las instituciones públicas que cumplan con sus funciones. En este caso, el Consejo Nacional Electoral tiene que auditar, tiene que vigilar cuáles son los actos de proselitismo que están realizando. Ojo con esto, no solo los candidatos, sino las otras entidades y sus autoridades dentro del sector público. Los ciudadanos, ojo con esto, los ciudadanos podemos hacer campaña por distintos candidatos y los funcionarios públicos son ciudadanos después de que culminan sus labores. Si es que una autoridad electa quiere hacer campaña por determinado candidato, no puede hacerlo dentro de los horarios de gestión, sus horarios de oficina, sus horarios de labores, y tampoco puede utilizar los recursos materiales ni inmateriales de la institución pública de la que es parte para poder hacer campaña por determinado candidato. Como usted bien lo ha mencionado, eso constituye una infracción electoral que debería ser presentada, en caso de ser determinada, por el Consejo Nacional Electoral al Tribunal Contencioso Electoral. Pero al parecer, al Consejo Nacional Electoral no le interesa presentar este tipo de denuncias, ya que al menos en los últimos años no hemos visto casos que salgan a la luz al respecto de este rol activo del Consejo Nacional Electoral buscando la depuración de los partidos políticos, buscando sanción a aquellos partidos políticos que incumplan con la ley. Al parecer, lo que podemos ver los ecuatorianos es una clara componenda entre los miembros del Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos, en los cuales lo que está primando es un espíritu de cuerpo. Doctor, entonces incurren en la falta aquellas autoridades locales, provinciales, quienes están hoy en día disimuladamente, porque los vemos que hasta meten en las ruedas de prensa a sus candidatos o a quienes ellos están apoyando a la Asamblea Nacional para que aparezcan en todas las fotos de medios de comunicación y digan, wow, este es el candidato del alcalde, este es el candidato del prefecto,
incurren en esta prohibición del artículo 278 del Código de la Democracia? ¿Y qué debería de hacer el Consejo Nacional Electoral ahí? Como le comentaba, si es que este tipo de apoyo es dentro del horario de trabajo de una institución pública o se están utilizando los recursos materiales o inmateriales, es claramente una infracción. Creo yo también ahí que es importante ya no solo hacer el llamado al Consejo Nacional Electoral, sino también a los ciudadanos, hacer estos procesos de pedagogía que usted bien está haciendo para que los ciudadanos puedan identificar que hay candidatos que están incumpliendo con la ley, que hay funcionarios electos que también son parte de este ecosistema de incumplimiento y que eso es importante que nosotros lo reflexionemos al momento de decidir nuestro voto. Doctor Marcelo Espinel Vallejo, yo le quiero agradecer por darnos estos minutos por el tema de la coyuntura nacional. Estamos también enfocados en otros ámbitos. Gracias a usted por estar en este medio de comunicación, doctor. Ha sido un gusto. Que tenga un excelente día. A usted lo propio. Vamos a marcar pausa y volvemos.